Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias, tanto de marketing digital como de redes sociales. Y las de esta semana son brutales. Por ejemplo, hablaremos de YouTube, que ha aumentado sus esfuerzos para frenar los contenidos inapropiados y mensajes de odio, y que también empezará a ocultar los no me gusta. Sí, lo que oyes. TikTok, por su parte, empezará a probar las listas de reproducción y ya habilitó los subtítulos automáticos en 2 idiomas. Instagram también trae novedades con la función Remix en los Reels y con datos importantes sobre el engagement de carruseles y vídeos. Además te contaré sobre la nueva filtración de datos en LinkedIn y un nuevo modo de creador en la misma plataforma. Y también que Snapchat renovará sus gafas inteligentes y Facebook permitiría hacer pagos en Messenger. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas y más que te diré. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube revela por primera vez la prevalencia de vídeos que violan sus normas. La plataforma ha revelado que cerca de 1,6 millones de visitas de cada 1000 millones en YouTube corresponden a vídeos que violan sus políticas de contenidos. La tasa de visualización de infracciones, o VVR, por su sigla en inglés, ha caído más de un 70% desde que la compañía comenzó a hacerle seguimiento en el cuarto trimestre de 2017. Y todo esto demuestra el avance de sus esfuerzos por bloquear discursos de odio y otros vídeos que considera peligrosos antes de que se hagan virales. Además, se eliminaron casi 171.000 canales por incitación al odio en el cuarto trimestre, 3 veces más que en el periodo anterior. YouTube afirmó que ese salto se produjo gracias a la mejora en la tecnología de detección. YouTube comienza a ocultar todos los no me gusta de sus vídeos. Pues sí, curioso, la plataforma quiere poner fin a uno de los indicadores más polémicos de todos. Un dato bastante irrelevante y manipulable que ha servido como arma para atacar el trabajo de algunos youtubers. Por ahora, se trata de un test en respuesta a los comentarios de los creadores sobre el bienestar y las campañas de dislike. De hecho, los creadores aún podrán ver la cantidad exacta de me gustas y no me gustas en YouTube Studio. Y para los espectadores sí que tendrán la opción de darle al me gusta o al no me gusta para así ayudar también a ajustar las recomendaciones que ven YouTube. Llegan a TikTok los subtítulos automáticos para los vídeos. Como parte de mejorar la accesibilidad a la plataforma, cualquier voz que se reproduzca en un vídeo podrá aparecer en forma de texto. Y de esta manera, personas con dificultades auditivas podrían disfrutar del contenido sin interrupciones. Actualmente, esta nueva función se encuentra disponible solo en inglés y en japonés, y la idea es que poco a poco se vayan introduciendo nuevos idiomas. Esta tecnología ya la podemos ver en otras aplicaciones, tales como YouTube, y aunque a veces sea algo imprecisa, nunca está de más introducir este tipo de herramientas para que todo el mundo pueda disfrutar del contenido. TikTok prueba las listas de reproducción. TikTok ha contactado con creadores y marcas para testear una nueva funcionalidad que permitirá categorizar sus vídeos en distintas listas de reproducción. Así, los usuarios podrían acceder a las series de vídeos de forma mucho más sencilla y esto mola un montón. Así que si eres marca o creador en la plataforma TikTok, solo debes tener la última versión de la app, ir a tu perfil y pulsar ordenar vídeos en listas de reproducción. Y allí podrás crear nuevas series e ir añadiendo tus vídeos. Y también lo puedes hacer si dejas pulsado en la pantalla un vídeo y seleccionas la opción correspondiente. Los carruseles de imágenes y los vídeos obtienen mayor engagement en Instagram. A principios de 2019 se pronosticaba que el engagement en Instagram iba a caer. Y los datos lo han corroborado. Según el estudio Evolución del Engagement en Instagram en 2021 de Social Insider, el engagement promedio en un post de carrusel alcanzó un máximo del 3% en julio de 2020
y esta tasa bajó al actual 1,6%. Uno de los grandes descubrimientos de este estudio es que el tamaño del perfil de los seguidores afecta al tipo de contenido que logra más engagement. Así, los perfiles de hasta 5.000 seguidores logran una mayor tasa de participación con un 4,90% en los carruseles, mientras para los perfiles más grandes, de entre 10.000 y 100.000 seguidores, el vídeo es el tipo de publicación que ofrece un engagement más alto, en este caso de hasta un 2,90%. Y este estudio también revela que las descripciones de hasta 10 palabras logran crear una conexión más profunda con los seguidores, especialmente cuando se combinan con un carrusel. Y al utilizar más de 10 palabras, el engagement se reduce ligeramente, pero hay un truco. Las descripciones de más de 30 palabras pueden ser mejores al combinarlas con un vídeo. Instagram sigue copiando a TikTok e incluye ahora la opción Remix. Tras un periodo de prueba, Instagram acaba de lanzar esta herramienta que permitirá a los creadores de contenido incluir en sus clips los reels grabados previamente por otro usuario y editarlos para su incorporación en los mismos. Esta nueva prestación es casi igual que la opción Duets de TikTok, la gran competidora de Instagram, que ha demostrado una gran popularidad en la aplicación. Y por eso, claro, que se han copiado. Snapchat lanzará espectacles para realidad aumentada. Las gafas que la compañía lanzó en 2016 y que llegaban con dos cámaras situadas en los extremos, con las que el usuario podía captar fragmentos de su día a día para reproducirlo más tarde en 3D, ahora podría tener un nuevo concepto. Y es que desde su lanzamiento, las gafas de Snapchat han sido dispositivos solo de captura, pero ahora también parece que quieren ser de reproducción. O sea que el enfoque cambiaría por unas gafas más de realidad aumentada. Y veremos qué tal están. Tras Facebook, ahora se filtran datos de 500 millones de usuarios de LinkedIn. La semana pasada supimos de la enorme filtración de datos de usuarios de Facebook con 533 millones de registros, 11 millones de los cuales pertenecían a personas de España. Entre los datos se encontraba el nombre completo, el teléfono, la ciudad, el trabajo e incluso el correo. Pues bien, ahora una filtración similar ha afectado a LinkedIn. En concreto, 500 millones de usuarios de la red social de Microsoft han sido recopilados y están a la venta en Internet. Y ojo, que los hackers han ofrecido pasta, un registro de 2 millones de personas en total, como prueba de la existencia de la base de datos. Así que estos datos han sido puestos a la venta en Reddit Forum, igual que los de Facebook. Y en este caso, el dueño está pidiendo al menos cifras de 4 dígitos como mínimo a cambio de la base de datos completa. ¡Tela marinera! LinkedIn lanza un modo creador para posicionar mejor a los líderes de opinión de la red. Está claro que LinkedIn quiere potenciar la actividad de los influencers en su plataforma, y así la red social permitirá a los usuarios que activen el nuevo modo creador modificar la configuración de sus perfiles para orientarlos más a la difusión de sus publicaciones y así aumentar la visibilidad de su actividad diaria a costa, eso sí, de reducir su trayectoria profesional. Y de esta manera, LinkedIn resaltará las pestañas Actividad y Destacados del perfil sobre el extracto acerca de, que es el espacio que la red social brinda a los profesionales para que se describan a sí mismos a modo un poco de carta de presentación. ¿Y qué es más para buscar trabajo o hacer networking? Facebook prueba una experiencia de pagos entre particulares dentro de Messenger en los Estados Unidos. Dicha experiencia consiste en el uso de códigos QR para el escaneo desde la cámara del móvil y el envío o solicitud de dinero entre particulares dentro de Facebook. También incorpora los enlaces de pago personalizados para que los interesados puedan compartir externamente a Facebook, ya sea en la biografía de otras redes o en la firma de los correos electrónicos. Los participantes, además de estar dentro de los Estados Unidos, también deberán ser usuarios mayores de 18 años y tener al menos una tarjeta de débito, ya sea Visa o Mastercard, o una cuenta de PayPal, o incluso una tarjeta prepago admitida, o bien una tarjeta emitida por el gobierno para poder usar la nueva función. Y bueno, pues eso es todo por esta semana, tela, ¿no? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Ya sabéis, todos los lunes subo noticias, así que la próxima semana más y mejor. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es tremendo, darle a este botoncito si no estás suscrito y mirar estos dos canales que tengo aquí y me digáis qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.